Buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a estar viendo el tema de precipitación. La precipitación es un proceso que se suele utilizar durante las primeras etapas del downstream, ya que se obtienen purezas del producto que son relativamente bajas y que por lo general es necesario un proceso de purificación posterior, como la cromatografía o una ultrafiltración. Durante el proceso de precipitación, lo que se hace es ajustar las condiciones del medio en el cual se encuentra el producto solubilizado, de manera que solo pueda precipitar aquel soluto de interés que queramos y que el resto permanezca en solución. Es importante acá remarcar una diferencia entre precipitación y cristalización, ya que la precipitación, el cambio de estado se hace de manera brusca, haciendo que la sustancia se aglomere y que forman precipitados amorfos con una dispersión grande de tamaños de cristales y formas heterogéneas. Por su parte, la cristalización es un proceso de precipitación particular, en el cual es un proceso lento, en el cual las condiciones se mantienen muy controladas, en el cual el objetivo es obtener unos cristales perfectos con de un único tamaño de cristal. Durante la precipitación, como dijimos que era un proceso que se usaba en las primeras etapas del downstream, lo que se hace principalmente, o el objetivo principal que se busca, es reducir los volúmenes de trabajo del proceso, a fin de reducir los costos de operación en los procesos posteriores. En la precipitación, podemos decir que un compuesto que se encuentra en solución va a tender a precipitar solamente cuando su potencial químico en solución sea mayor al potencial químico en el estado sólido. De esta manera, el proceso de precipitación va a avanzar hasta que alcancemos un nuevo equilibrio físico-químico. Entonces, el sistema siempre va a tender a igualar los potenciales químicos de la insolución y de forma sólida o precipitado. Y de esta manera, si ustedes recuerdan las proteínas, podemos recordar que tienen en su estructura algunos parches hidrofóbicos y zonas con aminoácidos cargados positiva y negativamente, que lo que van a hacer es darle una carga superficial a las proteínas. Cuando las proteínas se encuentran en una solución acuosa, estos parches hidrofóbicos tienden a orientarse hacia el interior de la proteína y quedan expuestas a las cargas superficiales. De esta manera, alrededor de las cargas, la proteína va a tener una carga superficial y las moléculas de agua se van a colocar alrededor de la proteína. La primera capa que se encuentra en contacto con las proteínas se va a encontrar casi perfectamente orientadas todas las moléculas de agua debido a las cargas superficiales de la proteína. Pero ya las capas que se vayan depositando sobre esta primera capa de moléculas de agua, las mismas se encontrarían orientadas más al azar, entonces se va generando lo que se conoce como la capa de hidratación. La capa de hidratación lo que hace es ayudar a que las proteínas se mantengan, o sea, que no interaccionen entre sí, y por lo tanto puedan permanecer en solución. Entonces, viendo la expresión que tenemos acá, podemos ver que el potencial químico de referencia puede llegar a cambiarse o incrementarse por el agregado de sustancias como sales o solventes, de manera que necesariamente para alcanzar un nuevo equilibrio, el soluto que se encuentra disuelto tenga que pasar a la fase sólida hasta igualar nuevamente, hasta alcanzar nuevamente un equilibrio. Dentro de los métodos de precipitación que podemos mencionar, se encuentran 6, donde tenemos la variación de temperatura, el agregado de sales, el agregado de polímeros, la precipitación isoeléctrica, la precipitación con solventes orgánicos y la precipitación por afinidad.
Vamos a ver el primero de ellos, en el cual llevamos a cabo una precipitación por la variación de temperatura. El efecto de la variación de temperatura depende de tanto el soluto que queramos precipitar como el solvente que estemos utilizando, en el cual se encuentra el suelo. Entonces, de esta manera podemos tener solutos que disminuyan su solubilidad con el aumento de temperatura o algunos que la aumenten a medida que aumenta la temperatura. Entonces, vamos a tener que buscar, dependiendo del soluto que nos interese, alguna condición que favorezca que el mismo precipite y que el resto de las impurezas se mantengan en solución a los cambios a medida que cambiamos la temperatura. Es importante remarcar acá que el producto que nos interesa debe ser resistente, si vamos a aumentar la temperatura, al cambio de temperatura que propongamos, ya que si aumentamos mucho la temperatura, podríamos terminar desnaturalizando el compuesto que nos interesa. Por lo general, se ha visto que aquellas proteínas con mayores pesos moleculares eh, tienden a disminuir su solubilidad al aumentar la temperatura, mientras que aquellos compuestos de bajo peso molecular, como algunos antibióticos, al disminuir la temperatura es que aumentan su solubilidad. Entonces, podemos decir que el cambio, la variación de la concentración de una proteína en solución va a disminuir linealmente con una constante K al aumentar la temperatura. Y esta constante K, la constante de Arrhenius, está correlacionada con la energía de activación de la proteína y con la temperatura. Otro método de precipitación, tal vez el más conocido y el más utilizado, es el de salting out o salting in. Es el agregado de sales en el cual se hace una diferencia dependiendo de la concentración de sales que utilicemos. Cuando utilizamos bajas concentraciones de sales, vamos a estar hablando de salting in. En este caso, lo que se hace es un aumento de la solubilidad de la proteína a partir del agregado de la sal en el medio. Lo que se genera son cambios en la capa electrostática que rodean la proteína y esto genera que se aumente la solubilidad de la proteína en el medio. Sin embargo, cuando seguimos aumentando la concentración de la sal en el medio, pasamos al proceso que se denomina salting out, que por lo general son concentraciones mayores a 0,1 molar, que en este caso se promueve la agregación de las proteínas y que precipite. De esta manera, en estas condiciones, se considera que se rompen las barreras de hidratación entre las proteínas, porque la mayor concentración de sal en el medio compite por las moléculas del solvente, que por lo general, cuando estamos hablando de medios acuosos. Entonces esto expulsaría a las proteínas del medio líquido y precipitaría. Entonces acá en este esquema tenemos un diagrama donde en una primera instancia, al ir aumentando la concentración de sal, se aumenta la solubilidad de la proteína en el medio, pero pasado cierto límite comienza a disminuir esta solubilidad y se lleva a cabo la precipitación. Entonces, cuando hablamos de estos medios en los cuales poseen alta fuerza iónica, llevamos a cabo un proceso de salting out, la concentración de la proteína que nos interesa se va a estar correlacionada con la fuerza iónica del medio. Entonces, al aumentar la fuerza iónica del medio, esta solubilidad disminuye. Entonces, beta es una constante que está correlacionada, en este caso, con la concentración de la proteína en un medio libre, o sea, libre de la sal que estamos utilizando para hacer el proceso. Y por lo tanto, en el caso de que tengamos una única sal que estamos agregando, podríamos aproximar la fuerza iónica directamente a la concentración de la sal que estemos utilizando. Entonces, podemos ver acá en este ejemplo de un trabajo, cómo al aumentar la concentración de la sal, va disminuyendo la solubilidad de la proteína. Vemos en este gráfico dos curvas, ya que en el primero, en el de los círculos vacíos,
según la solución de una proteína pura. Mientras que en el otro caso, que sería la linealidad, lo que ocurre es que hay una mezcla de proteínas y que en este caso particular se produce una coprecipitación. Es decir, que interaccionan las proteínas entre sí y se aumenta la velocidad de precipitación, que en ese caso de estos modelos, este modelo simple que aplicamos acá, no podría utilizar. Vemos entonces que tenemos dos constantes en este sistema, y como dijimos, el beta es independiente de la sal utilizada, tiene más que ver con la proteína en sí, entonces va a estar correlacionado más con las condiciones del medio, como influyen sobre la proteína, por ejemplo, con el pH o la temperatura. Mientras que el KS sí va a tener más correlación con el tipo de sal que estemos utilizando y va a ser más independiente de la proteína con la cual estemos trabajando. Entonces podemos usar distintos tipos de sales, pero al aumentar el valor de KS de esta sal, serían más efectivas en el proceso de salting-out. Entonces la serie de Hofmeister da un orden de eficacia de los tipos de aniones y cationes que pueden utilizarse para la precipitación. Entonces puedo mencionar para los aniones el orden de citrato, fosfato, sulfato, acetato, cloruro, nitrato, diticionato. Y para los cationes también acá amonio, potasio y sodio. Entonces, algo importante respecto del tipo de sal utilizada también, es que cuando hacemos un proceso de salting out, recuerden que tenemos que usar concentraciones elevadas de sal en el medio, por lo cual uno va a desear que la sal utilizada, por un lado, sea barata, y que por otro lado, tenga un alto grado de solubilidad en el medio en el solvente que estemos trabajando, a fin de poder alcanzar concentraciones que permitan la precipitación del soluto que queremos aislar. Otro método que podemos mencionar de precipitación es el de la grada de polímeros. En este caso se utilizan polímeros no iónicos solubles en agua para llevar adelante la precipitación de proteínas. Y el más común, el más utilizado en este caso, es el polietilenglicol, el PEG. Este polímero, bueno, existen una variedad muy amplia de pesos moleculares y para estos procesos en particular de precipitación se trabajan con PEG que tengan entre 4.000 y 6.000 Dalton de peso. Entonces, en un caso similar a lo que es el salting out, al aumentar la concentración del polímero, del PEG, en este caso, disminuiríamos la solubilidad de la proteína y también existe acá una correlación entre lo que son los pesos moleculares de las moléculas y también el peso molecular del PEG utilizado. Por lo general, a mayor peso molecular de las proteínas, se necesitan menos concentraciones de PEG para precipitarlas. Y se ha observado, bueno, que la interacción entre el polímero utilizado y el tipo de proteína, bueno, es muy particular en cada caso, con lo cual es un método que puede llegar a utilizarse para la precipitación, para distintos tipos de proteínas. Pero sin embargo, debido a que es un líquido muy denso y viscoso, el PEG, no pueden utilizarse concentraciones mayores del 20% en peso en volumen en la solución, ya que de pasarse de este límite, las soluciones se vuelven muy densas y viscosas y se dificulta todo lo que es la recuperación posterior del precipitado y bueno, la recuperación misma del PEG. En el caso que hagamos este tipo de precipitación, después el PEG se recupera, ya sea por alguna otra centrifugación o algún proceso de absorción y bueno, se pueden volver a utilizar esta solución. Otro método de precipitación es la de puntos eléctricos, como se imaginará en este caso. Bueno, cuando una proteína se encuentra en su punto eléctrico, es una carga neta igual a cero. Entonces, en estas condiciones, la doble capa eléctrica se encuentra debilitada, entonces se reduce la repulsión electrostática con las proteínas vecinas. Entonces acá vemos las tres posibles condiciones, cuando estamos por debajo del punto eléctrico, cuando estamos en el punto eléctrico y por encima del punto eléctrico. Como va cambiando la carga superficial de la proteína. Entonces se dice que, como regla general,
La mayoría de las proteínas tienen su eh, mínimo de solubilidad en la cercanía del punto iseléctrico. Entonces, de esta manera, a partir de un ajuste del pH de la solución, buscando el punto iseléctrico, conociéndolo, de una proteína, uno podría buscar precipitar esta proteína particular, acá en un ejemplo con la beta-lactoglobulina. En general las proteínas se encuentran entre 4 y 6 de pH en los puntos iseléctricos. Y si tenemos las impurezas, y si las impurezas que se encuentran con nuestro producto de interés poseen puntos iseléctricos lo suficientemente lejanos, uno podría pensar que este método puede llegar a ser de utilidad. Sin embargo, bueno, por un lado, el método tiene la ventaja, por ejemplo, frente al salting out, en que una vez que terminamos de llevar a cabo la precipitación, no es necesario el desalinizado del precipitado para recuperar las sales, por lo que en ese caso es ventajoso. Pero sin embargo, por sí solo este método no es muy eficiente y por lo general entonces se lo utiliza en combinación con otros tipos de métodos, ya sea eh, agregando algún solvente en el medio, trabajando con la temperatura o también incluso agregando alguna sal. Otro método de precipitación que vamos a ver es la utilización de solventes orgánicos. En este caso, los solventes orgánicos son capaces de precipitar las proteínas, llevando a cabo la reducción de la constante eléctrica del medio en el cual se encuentra presente. De esta manera, a partir de esta correlación, podemos ver que al disminuir la constante dieléctrica al medio, tomando siempre como referencia la del agua, se lleva a cabo la disminución de la solubilidad de la proteína. También vemos ahí que está correlacionado con la temperatura. Esto se debe a que al disminuir la temperatura son necesarias menores cantidades de solvente agregado para llevar a cabo la precipitación, por lo que para evitar mayores concentraciones de solventes que pueden llegar a desnaturalizar las proteínas, aunque bueno, algunos solventes que son tóxicos, se busca disminuir la concentración utilizada, disminuyendo la temperatura. Existen protocolos, bueno, bastante generales, en los cuales se precipita ADN con etanol a menos 20 grados, y por lo general cuando se utilizan solventes siempre se hace por debajo de los 10 grados. Pensando también en que al disolver estos solventes orgánicos en agua, y un medio que se encuentra en agitación, se puede producir también un aumento de temperatura, lo cual bueno, puede llegar a ser contraproducente para las proteínas. Entonces vemos acá algunos ejemplos de constante eléctrica del agua y algunos solventes orgánicos que se suelen utilizar para este proceso. Entonces bueno, ahí lo que les decía recién, de que es importante que se trabaje con bajas cantidades de solvente a fin de minimizar los potenciales procesos de desnaturalización de las proteínas. Otro método de precipitación que podemos mencionar es el de precipitación por afinidad. Este método, bueno, está ahí entre una cromatografía y una precipitación. En este método, lo que se hace es utilizar un ligando que lo que nos otorga es un alto grado de especificidad. En este caso, a diferencia de los métodos tradicionales de precipitación, tienen altos grados de pureza, a veces mayor al 90%, utilizando estos ligandos. Entonces, estos ligandos específicos de las proteínas, lo que se hace es unirlo a una matriz insoluble, y entonces estos complejos de estos ligandos unidos a la matriz insoluble son adicionados, acá en un kit comercial del Thermo Fisher, a la solución que contiene la mezcla de proteínas que queremos purificar. Entonces, este ligando en particular se une de forma específica a la proteína que nos interesa, y a partir de un lavado vamos a eliminar el resto de las impurezas que no nos interesan y nos va a quedar la proteína de interés unida al ligando que se encuentra en la matriz insoluble. Entonces luego este proceso de unión de la proteína de interés al ligando es reversible, entonces podemos después liberar, cambiando las condiciones del medio, la proteína de interés al medio y recuperar
la solución ya con el alto contenido de la proteína de interés. Por lo general se utilizan ligandos o sea, como anticuerpos y enzimas. Y bueno, este método tiene la ventaja de lograr una alta pureza, pero como se imaginarán, son métodos mucho más caros que los que veníamos mencionando anteriormente. Entonces, una vez que nosotros tengamos a punto nuestro método de precipitación y conozcamos las propiedades de nuestro sistema y lo hayamos logrado ajustar, uno lo que puede hacer, o sea, lo que busca idealmente, es obtener un precipitado que tenga una baja dispersión de tamaños, que estos tamaños de precipitados sean grandes y que los mismos posean una buena densidad y una buena resistencia mecánica, que estos parámetros son importantes para el proceso de separación y recuperación de los mismos ya hacia el final del proceso. Entonces, en una mayor escala, los procesos de precipitación por lo general son llevados a cabo en reactores trabajados en modo batch. Entonces, cuando tenemos la solución donde se encuentra nuestra proteína de interés, se agregan los agentes precipitantes y se comienza con la agitación del medio, llevando adelante el mezclado de la misma. O sea, en líneas generales, una vez que agregamos los agentes precipitantes, la turbidez del medio comienza a aumentar en el tiempo, indicando que se van formando estos precipitados y que estos precipitados que se van formando, estas partículas, van creciendo de tamaño hasta que se estabiliza la turbidez del medio y que se detiene el crecimiento de los mismos. Entonces, este mecanismo de precipitación, por lo general, se lo describe en distintas etapas, en 4 etapas generales, las cuales incluyen un mezclado inicial, un proceso de nucleación, un proceso de crecimiento y el envejecimiento de los agregados. Esto es cómo se lo estudia en líneas generales a este proceso, al mecanismo de precipitación. Entonces, la primera etapa del proceso de precipitación, como mencionamos anteriormente, el mezclado inicial, que en esta etapa lo que se busca es un mezclado a nivel molecular. Entonces, el tiempo que estamos, el mezclado necesario para lograr lo que sería el micromezclado, donde lo que vamos a buscar es que se lleven los mezclados en estos torbellinos que se generan durante la agitación del medio y cómo se mezclan a nivel molecular dentro de estos torbellinos. Por eso es importante este parámetro que vemos ahí, que es el tamaño promedio de estos torbellinos, va a ser algo que define el tiempo de mezclado inicial. Otro parámetro importante que se encuentra aquí en esta expresión, bueno, el coeficiente de difusión del soluto, también sería el otro factor importante. Por más que potencia que pongamos a la hora del mezclado inicial, siempre va a haber un tiempo, o sea, nunca es instantáneo el mezclado a nivel molecular y siempre va a llevar un tiempo lograr esta homogeneidad en el medio. Este mezclado inicial es importante ya que debemos evitar que se generen zonas de altas concentraciones de los agentes precipitantes que vamos agregando para evitar supersaturaciones a nivel local. Que se genere, o sea, y esto que mal mezclado y se generan estas sobresaturaciones locales, generarían precipitados gelatinosos de baja densidad que no nos estarían sirviendo para un proceso posterior de recuperación. Entonces, este tamaño de torbellino promedio, que nos interesa determinar, se puede correlacionar con lo que es la potencia aplicada al volumen del reactor, la potencia de mezclado, y que está correlacionada también con la densidad y con la viscosidad. A continuación, comienza el proceso de nucleación, en el cual durante esta etapa comienzan a generarse pequeñas partículas, por lo general tamaños mucho menores a una micra, que se generan a partir de
el agregado de 3 o más moléculas del soluto de interés. Este proceso suele ser rápido y se ve muy favorecido por un buen mezclado. Entonces, como mencionamos anteriormente, si la agitación es inapropiada en este caso, se generan estas zonas locales de sobresaturación, ya sea de las sales que agregamos o de los solventes orgánicos que podemos estar utilizando, y que pueden llevar a la generación de precipitados gelatinosos o a la misma denaturalización de las proteínas, si pensamos que estamos utilizando algún solvente orgánico. Luego del proceso de nucleación, lo que podemos mencionar sería el crecimiento ya de estos agregados, en el cual el crecimiento podemos dividirlo en 2 etapas. La primera etapa de crecimiento de los agregados está dada por la limitante del proceso difusivo. Entonces, las partículas que se van generando luego de la nucleación comienzan a crecer a partir de la incorporación de los solutos que se encuentran en el medio circundante. Entonces se van agregando hacia ellos, difundiendo desde el medio líquido hacia el agregado. Entonces, en esta etapa se generan agregados de tamaño entre 0,1 y 1 micra, dependiendo de la agitación que estemos dando, aplicando al medio y el tipo de soluto que tengamos. Entonces, este proceso puede ser modelado de acuerdo, o sea, considerando que el cambio en la concentración del soluto de interés en la fase acuosa va a decaer exponencialmente, de manera cuadrática, a partir de una constante, que esta constante lo que relaciona es el coeficiente de difusión de la partícula y el diámetro de la partícula que se está generando. Entonces, estos 2 parámetros van a ir cambiando a medida que avanza el proceso de crecimiento, o sea, el tamaño de la partícula va a ir aumentando, pero de modo proporcional, el coeficiente de difusión iría disminuyendo. De manera que el producto de estas 2 variables es constante, y entonces podríamos considerar una K para todo el proceso. Entonces, otra cosa importante en esta etapa sería evaluar el tamaño de estos agregados, como va aumentando en el tiempo. Pero debido a que es muy difícil medirlo de forma efectiva cuando estamos llevando adelante un proceso de precipitación, por lo general, como vemos acá en las expresiones abajo a la izquierda, lo que se hace es correlacionar este proceso de crecimiento con el peso molecular de los agregados formados, donde tenemos que la concentración del soluto por los pesos moleculares se mantiene constante para cada instante de tiempo, por lo cual podría llegar a estimarse el, el peso molecular del agregado que estamos generando en función del tiempo del proceso de agregación durante esta etapa limitada por la difusión. Una vez que este proceso difusivo comienza a ser limitante o llega a un punto que ya se detiene, pasaríamos a lo que es el crecimiento ya influenciado por la agitación del medio. En este caso, el agregado continúa creciendo, pero ya se debe este crecimiento a las colisiones entre los distintos agregados que se encuentran en el medio, que colisionan entre sí y que permanecen adheridos. Entonces, esta adhesión entre los distintos agregados es lo que genera el crecimiento de las partículas en el medio. Entonces, este proceso se analiza en forma similar al anterior, donde se correlaciona con un decaimiento exponencial de la concentración del soluto en el medio. Pero en este caso, la constante del modelo está correlacionada con, ustedes se acuerdan acá, estos se encuentran entre corchetes, vienen de la agitación del medio. Y se acuerdan que está correlacionada la potencia aplicada al volumen del solvente con la viscosidad y con la densidad del medio. Y aparece un parámetro que ya es propio de esta parte del modelo, que es este alfa, que sería un coeficiente de aglutinamiento, que sería un índice de qué tan fácil quedan
agregadas las partículas a medida que van colisionando entre sí. Entonces, este proceso de crecimiento se favorece con la agitación del medio. Sin embargo, si el mezclado ya es demasiado fuerte, lo que termina ocurriendo es que se van erosionando las partículas que se van formando y los precipitados terminan siendo de menor tamaño. O sea, acá vemos un ejemplo de un trabajo en el cual analizan el crecimiento de unos agregados proteicos, de unos agregados, eh, trabajando el sistema a distintas velocidades de agitación. Entonces acá ven cómo a medida que vamos aumentando la velocidad de agitación del medio, el tamaño de los agregados generados es cada vez menor. Y bueno, y finalmente vendría la etapa final del proceso, que sería la etapa de maduración o aging, en la cual las partículas de precipitado continúan creciendo, aunque en menor medida, pero lo importante de esta etapa es que las partículas se van volviendo más densas y resistentes. Entonces van ganando resistencia mecánica y es lo que favorecería, lo que uno buscaría favorecer para facilitar las etapas posteriores de recuperación. Entonces, durante esta etapa cambian las condiciones del proceso de precipitación y lo que hacemos es reducir prácticamente al mínimo la velocidad de agitación para evitar esta erosión de las partículas que se van generando que mencionamos anteriormente. Entonces, durante esta etapa, como ven acá en esta gráfica de un trabajo, se ve cómo al aumentar, al disminuir la velocidad de agitación, los agregados pueden ir aumentando su tamaño y bueno, y a medida que va madurando, se van asentando y van ganando, van mejorando sus propiedades mecánicas para la posterior recuperación. Esta etapa, bueno, suele demorar más tiempo y sí, es una de las más lentas del proceso. Entonces ya para finalizar, una vez que terminamos el proceso de precipitación, uno debe cosechar el precipitado y separar el producto de interés de otras impurezas que pueden haber llegado a venir también en este precipitado que generamos. Recuerden que mencionamos al principio de la clase que este proceso en sí no logra grandes grados o sea, altos niveles de pureza del producto de interés, que bueno, se lo utiliza en la etapa primaria de purificación. Entonces el objetivo principal en este caso, por lo general, es reducir el volumen de trabajo. Entonces, una vez que recuperamos eh, el precipitado y a partir del producto de interés, los agentes precipitantes se recuperan. Tanto las sales como los solventes orgánicos se pueden recuperar para ser reutilizados en en el mismo proceso para otra tanda y bueno, favorecer así la sustentabilidad del proceso. Entonces, las partículas, una vez que son recuperadas, se deben lavar. En el caso que se utilicemos un proceso de salting out, por ejemplo, suelen utilizar, a veces es necesario realizar estas soluciones para eliminar el exceso de sales y estos se recuperan en un volumen más pequeño de buffer para continuar con el proceso de purificación. Entonces, a continuación de estos procesos, uno ya pensaría que continúa con un proceso más eficiente para lograr una purificación como una cromatografía o una ultrafiltración serían los procesos que continuarían a la precipitación. Así que bueno, hasta acá con este tema y gracias por su atención.